Hoy en A Bote Pronto elegimos al futbolista más infravalorado de cada plantilla de la Liga 2025-2026. Bueno, Paula, infravalorado, polémico término que se utiliza muchísimas veces para hablar de fútbol, un equipo, un entrenador, un jugador infravalorado. Y es muy difícil luego esclarecer qué es infravalorado o no. Porque claro, luego están los aficionados de un propio equipo que saben que su jugador es muy bueno, pero que luego igual de puertas hacia afuera... Claro. Por ejemplo, en A Bote Pronto hay alguien que está infravalorado. Es que si Tú estás infravalorado. Es que si lo digo yo... Claro, está mal que tú mismo digas sobre ti mismo que estás infravalorada. Completamente, por eso no me puedo votar a mí misma. ¿Tú consideras que Íñigo, que nos está grabando hoy, está infravalorado? No, Íñigo le echa una cara. Íñigo... Íñigo engaña, Íñigo parece que tal, pero luego... Sobrevalorado, más bien, ¿no? Sí. Sería para otro vídeo. Sí, Íñigo va a caso aparte. Disclaimer para este vídeo, infravalorados. Hemos elegido una lista de 20 futbolistas, uno para cada equipo de la Liga, pero cada uno por razones diferentes. Los habrá infravalorados porque en general sentimos que efectivamente dentro de la Liga, dentro de su equipo, no se les tiene tan en cuenta, y hay otros que quizás es por una cuestión de que no le hacen caso en su selección o fuera de su equipo nadie lo tiene en cuenta en lo que es la Liga, ¿no? Quizás típico jugador que es muy valorado localmente pero a nivel nacional poco. Hay razones diferentes, hay algunos un poco más obvios, otros que tienen un poco más de elección personal, pero antes, Paula, tenemos que anunciar, como siempre, como cada semana, que tenemos la compañía de Beyond Stats, la plataforma de estadística avanzada de Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft que recopila millones de datos para, en este caso, contarnos con estadísticas cuáles son los futbolistas más infravalorados de toda la Liga. Y les hemos lanzado también una pregunta, porque está la gran duda de qué es infravalorado, pues qué se tiene en cuenta, ¿no? En este caso, para decir que un futbolista es infravalorado. Copilot, te preguntamos, ¿qué factores debemos tener en cuenta? Y ojo, porque nos ha destacado 3 que yo creo que nos pueden ayudar bastante. El primero de ellos, hay que fijarse, Juan, yo sé que tú te fijas mucho en estas cosas por cómo eres, el rol táctico que ocupan el equipo, ¿no? Hay algunos jugadores que hacen más el trabajo sucio, pero que luego en los highlights de un partido no destacan. Pues esos jugadores son los que nos interesan. Claro, el delantero siempre se lleva muchos titulares, ahí ¿no? Está. Pero ahí está ese pivote de repente ese de contención, claro. El segundo, el contexto del equipo que oculta su calidad, es decir, si estás en un equipo, en una mala dinámica o que está en posiciones de descenso, es más complicado luego resaltar o destacar a aquel jugador que realmente, pese a que el equipo no acompañe, es bueno. Y el último de ellos, ventaja de la curva de edad. Jugadores de más edad, con más experiencia, siguen teniendo a un alto nivel, pero sí que es verdad que igual su valor de mercado disminuye, entonces igual la gente... no hay tanto rumor de fichajes, ¿no? Porque es más atractivo fichar a un jovencito, a un yogurín, pero todos estos factores los tendremos en cuenta para determinar a nuestros infravalorados. Como tenemos 20 equipos, pues vamos a empezar ya. Empezamos por orden alfabético, el Alavés. ¿A quién hemos elegido? Orden alfabético. Tampoco vale. Me atrevería yo a decirlo. Yo pensaba que Paula había elegido un orden alfabético, pero es un orden paulético, ¿vale? Paula ha ido eligiendo los equipos según le venían en gana, y el siguiente es el Alavés. Pues ese es el primero, este sí que lo cumple el Alavés. ¿Con quién me he quedado, Juan? Con Antonio Blanco. Es muy bueno, Juan. Yo creo que es un centrocampista que forma parte de esa columna vertebral de cuando hablamos del Alavés, ¿no? Tenaglia, Sivera, el propio Antonio Blanco, incluso Lucas Boyé. Un centrocampista que es timón de este equipo, que ya bien ha sido con Coudet, ahora con Quique Sánchez Flores. Es buenísimo y es indiscutible, y además capitán con solo 25 años. Creo que este cae en la categoría clarísimamente de muy bien valorado en Vitoria. Yo creo que nadie que vea al Alavés todos los fines de semana se le escapará que Antonio Blanco lleva un muy buen rendimiento, no solo esta temporada, sino sobre todo lo metemos en la lista por las temporadas y la consistencia con la que está siendo un pilar fundamental, independientemente del entrenador que haya habido en el Alavés, que ya han pasado varios en los últimos años, cambiando de estilos, cambiando de esquemas, y él siempre está ahí en el centro del campo. De hecho, para mí, sorpresa, porque yo cuando empecé a ver este Alavés, con Guevara siempre los tenía como una dupla insustituible, y ya hemos visto cómo esa dupla, especialmente esta temporada en los últimos tiempos, se ha deshecho, pero más por el lado de Guevara, que venía incluso de ser también capitán, y ha sido Antonio Blanco el que se ha convertido en un insustituible. No me extrañaría, Paula, que empiecen a sonar equipos con aspiraciones europeas para intentar llevarse a este futbolista, al que todavía pertenece en parte al Real Madrid, y se llevaría ahí pues una comisión. Sí, porque además es aún bastante joven, tiene solo 25 años, y ojo a
este dato, Juan, porque ya es uno de los 20 futbolistas con más partidos disputados en la historia del Alavés, ¿no? Para poner más todavía en peso lo que es este jugador. Y si además miramos las estadísticas de Antonio Blanco, yo creo que te van a sorprender porque destacan bastante. Es en el ranking de la Liga, ojo, el quinto jugador con más recuperaciones en campo rival, el quinto en recuperaciones totales completadas y el noveno en interrumpir el ataque del rival. Brutal, ¿eh? Muy buenos números, en este caso defensivos, ¿no? Sí. Que te hablan un poco de la presión y de lo bueno que es tanto presionando como anticipando y en la recuperación, pero luego es un tipo que con el balón en los pies también tiene calidad de sobra, así que insisto, me parece futbolista clave en el Alavés y me parece claramente infravalorado. Podríamos haber metido a otros, ya nos diréis los babazorros, como por ejemplo Tenaglia. Hay varios, sí. Que yo creo que, bueno, puede serlo, perfil canchero ahí, peleón. O Pablo Ibáñez, que, bueno, me parece un centrocampista menos fino. Exacto. Pero que se ha hecho con su hueco, ¿no? Después de esa etapa en la que no se hizo importante en Osasuna, ha llegado al Alavés y ha encontrado su sitio. Pero yo creo que claramente nos quedamos con Antonio Blanco. Vamos con el Atlético de Madrid y en este caso elección polémica, Paula. Polémico es la palabra, ¿no? Bueno, puede ser polémica para algunas personas, pero vale, vamos a explicar el por qué la elegimos. Yo me quedo, Juan, con Pablo Barrios, es el nombre que traemos. Bueno, un jugador del que yo creo que en el Atlético de Madrid me sorprendería que a alguien le extrañe este nombre, ¿no? Pero yo creo que está muy bien valorado, pero que a mí me da la sensación de que igual de cara afuera no sé si se tiene tanto en consideración lo bueno que es, porque a mí me parece muy muy bueno. Un jugador que esta temporada no estaba previsto que esa dupla de él junto con Johnny Cardoso fuese la titular, pero además por problemas físicos no la hemos podido ver y sí que lo ha hecho con Coque, que para mí se han complementado muy bien. Estos últimos meses ha tenido más problemas físicos, ha estado fuera del equipo, pero para mí es un futbolista que en lo que es recibir el balón, aportar ese dinamismo al juego del Atlético de Madrid, sobre todo en espacios reducidos, ¿no? Esa conducción que tiene me gusta mucho. Sí que es cierto que a veces creo que falla en ese primer control, ¿no? Que luego yo creo que esa calidad que tiene hace que esos errores no lo sean tanto, pero para mí un jugador con muchísimo presente. También alguna mejoría posible en cuanto a temperamento. Vimos que la temporada pasada le costó un poco con el tema de las expulsiones, tuvo 2 o 3 momentos que le costaron luego para tener más continuidad en el equipo. Pero me parece, yo creo que con Pablo Barrios, que tiene calidad y que es un buen futbolista, esto no le pilla por sorpresa a nadie, pero sí que creo que muchas veces a la hora de hablar del Atlético de Madrid del futuro, siempre se piensa en Julián, incluso en nuevas incorporaciones que han llegado, como es el caso, por ejemplo, de Lookman, que son futbolistas atacantes de perfil vistoso, y se piensa un poco en el futuro en base a ellos, y para mí Pablo Barrios es el futbolista sobre el que construir en el Atlético de Madrid. Y creo que parte de los problemas que tiene el Atlético de Madrid tienen que ver con, lo hablábamos en otros vídeos, ¿no? Que este tipo de perfil, este tipo de futbolistas tengan un sistema de juego que potencie sus habilidades. Es decir, tienes a Baena, tienes a Barrios, tienes a Coque, tienes a Griezmann, tienes a Julián, tienes que jugar a algo que haga brillar a estos futbolistas. Y muchas veces el contexto del Atlético de Madrid no siempre es el mejor para Barrios, pero a mí me sorprende eso, que dentro del Atlético de Madrid no se le considere como el futbolista al que blindar de cara al futuro, que sé que hay gente que sí, y luego sobre todo lo poco que suena en términos selección a nivel nacional, ¿no? Como que se le tiene en cuenta como una opción distante. Sé que ha sido poco continuo por el tema de expulsiones, lesiones, etcétera. Se ha lesionado bastante recurrentemente últimamente, pero creo que cuando esté bien tiene que ir a la selección y tiene que ser una persona importante también en el futuro de la selección española. Y yo creo que además tiene bastante encaje en lo que propone la selección, ¿no? Que en esa posición más de interior que le permitas a Pablo Barrios, porque es un jugador con muy buena llegada, pero que luego incluso también le puedes pedir más trabajo en la base. Yo creo que sí que tendría su hueco, pero es cierto que de normal en la lista de centrocampistas siempre suele entrar en ese segundo refilón, ¿no? Nunca cae como un nombre de los que tienen que estar sí o sí en las listas. Para mí, por ejemplo, en puestos tipo pues Fabián, que está ahí ahora en esta etapa en la que ya parece que es su última en la selección, veremos PSG, lesiones, tiene que estar ahí él, tiene que ser un poco el relevo. Por eso nos quedamos con Barrios, aunque habrá mucha gente que nos diga, buenísimo, nos estáis metiendo aquí a Pablo Barrios en la lista de infravalorados. Bueno, pues había que elegir a alguien, ¿vale? Si queréis meter vosotros a Ruggeri, pues lo hacéis en vuestra lista, no en la nuestra.
Vamos con el Celta de Vigo, no hay orden alfabético que valga, ¿vale? Ahora pasamos a la C y en el Celta de Vigo, ¿qué nos traes, Paula? Pues me he quedado, Juan, con Javi Rodríguez, este futbolista salido de la cantera, un jugador de solo 22 años que ya irrumpe la temporada pasada con Giraldez, ¿no? Dentro de toda esa camada de futbolistas a los que Giraldez empieza a potenciar. Pues yo me quedo con Javi porque creo que ese salto que ha dado de la temporada pasada a esta es más que evidente. Ha jugado en esta línea de tres, ¿no? Ese central en el costado derecho, incluso a veces como lateral, o un jugador que a mí me gusta mucho en conducción, que también a veces le gusta sumarse al ataque, jugar en ese medio campo. Es un poco Beckenbauer, sí, se viene arriba, se viene arriba. Exactamente, sí. se viene arriba, pues yo me quedo ahí con Javi porque además creo que también puede crecer en el Celta, y luego un jugador que para lo que es Giraldez, que hablamos siempre de esa rotación, es medianamente titular, tiene su sitio consolidado. De nuevo creo que es un caso en el que la gente del Celta le valora, yo creo que en su justa medida. Sí. O sea, yo creo que de los canteranos es uno de los que se tiene bastantes esperanzas puestas en él. De hecho, a mí me parece, de todos los que han surgido, probablemente uno de los que tiene el techo más alto. Igual que, por ejemplo, veo en Carreira a un futbolista que te va a dar un rendimiento inmediato buenísimo, no sé si va a tener un techo espectacular. Ya, que se ve igual más potenciado por el sistema sí, de Giraldez. y porque le viene muy bien jugar como carrilero, tener menos responsabilidades defensivas, ¿no? Creo que por ahí pueden ir un poco los tiros, y es un futbolista excelente, ¿eh? Pero Javi Rodríguez me da la sensación de que tiene condiciones de central, ¿no? Pues hablamos mucho de Cubarsí, que evidentemente está en otro nivel, pero es este perfil de central moderno, con buen trato de balón, físicamente potente, es alto, es medianamente rápido, me parece interesante. Es verdad que comentábamos antes, fuera de cámaras, ojo en una línea que no fuese de tres, sí. Está la duda, pero bueno, de momento con el sistema de Giraldez, buenísimo. Dato sorprendente, no va convocado con ninguna categoría de la selección. Bueno, no, a los 22 años ahí igual le pesan, sí. Yo creo ya un poco más veterano, pero una sub-21 se podría haber colado, yo creo. O sea, yo sí que creo que tenga el nivel como para ir. ¿Crees que en el futuro puede tener un nivel como para ir a la selección absoluta? Ahora que va a haber un relevo ahí en los centrales. Quiero ver una línea de 4, sobre todo para ver si sería más como central, como lateral, no sé. Es que hay mucha competencia, porque sí. Ahí llega mucho futbolista joven fuerte. Yo creo que aún le queda, pero te compro que puede tener potencial para ello. Bueno, pues ahí nos quedamos con Javi Rodríguez. Como decimos, yo creo que la gente de Vigo le valora bastante, pero fuera del Celta se habla poco y es un pedazo de central, uno de los mejores talentos, desde luego, del conjunto vigués. Vamos ahora con el Español de Barcelona, una gran primera mitad y una segunda mitad no tan buena, pero ¿con quién nos quedamos como infravalorado? Nos quedamos, Juan, con Carlos Romero. Sí, todo el mundo sabe que es muy bueno, se ha hablado mucho de la gran temporada que está haciendo, pero yo aún así, Juan, decido meterle porque me parece un lateral completísimo, especialmente en ataque. Yo creo que es ahí donde más brilla, que defensivamente ha mejorado, pero no me parece que sea su punto fuerte, ¿no? Yo creo que es un jugador que desde que le vimos en el Villarreal siempre brillaba por esa profundidad que tenía. Luego un lateral que se mete mucho por dentro, que lleva 5 goles, que para ser lateral, ojo, porque son 5 goles y 2 asistencias, y un futbolista que yo creo que por la gran competencia que hay en ese lateral izquierdo con la selección, tenemos a Cucurella, Grimaldo, Valde incluso, Carreras, lo tiene complicado, pero para mí un lateral con una temporada espectacular. Mi gran pregunta sobre Carlos Romero, me parece futbolista espectacular, sobre todo cuando el Español estuvo en esa racha imparable en la primera vuelta, era uno de los grandes protagonistas, sí. ¿No? Probablemente él, Peremilla, sí. Espósito, ¿no? Yo creo que todos ellos destacaron muchísimo. Es un lateral, como tú dices, perfil ofensivo, desequilibrante a tope. ¿Sería titular en el Villarreal? Hombre, hoy? Yo creo que sí. No sé si... Yo diría que sí. Mi gran duda es si Marcelino le pesaría mucho el tema defensivo, porque es verdad que, aunque tampoco es que el Español sea un equipo tan endeble o que Manolo no priorice eso, ¿no? Pero... Y tampoco es que luego en el Villarreal tenga laterales izquierdos que brillen especialmente. O sea, Sergi Cardona no brilla tampoco por lo defensivo que es. Pedraza más de lo mismo, ¿no? Si luego el Villarreal cierra con 3 y le da esa banda izquierda para lateral. ¿No? O sea, a mí me sorprende que no se haya contado con él, porque yo creo que ahora en verano muchos equipos van a estar interesados. Yo no sé si el Villarreal igual se puede hasta plantear una venta por él, porque me parece muy codiciado. Bueno, no sé hasta qué punto se lo puede quedar también, porque no sé si es oficial todavía, pero se hablaba mucho de que Pedraza podía salir este verano, y a partir de ahí pues se abre la posibilidad para que Carlos Romero se quede ya en el Villarreal
y haga carrera ahí, aunque también creo que el Español estará interesado en intentar quedárselo, aunque sea una temporada más, así que veremos, pero me parece uno de los mejores en su posición en la liga, como sé que me van a demostrar las estadísticas de Beyond Stats. Vamos a verlas, las de Carlos Romero, que es el número 1 en recuperaciones del Español, el número 1 en regates del Español, lo cual te diré que no me sorprende, y además ese dato de 5 goles y 2 asistencias partiendo como lateral. Uno de estos laterales modernos, ¿no, Paula? Sí. Que son pieza clave en el ataque de su equipo. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Liverpool, que ha sido yo creo que el ejemplo más loco con Robertson y Trent Alexander-Arnold, pero lo vemos hoy en día mucho. Por ejemplo, el Barça con Cancelo. Desde que ha llegado Cancelo en realidad es una de las mejores bazas ofensivas del Barça. Completamente. Y ahí con Carlos Romero, el yin ya, ¿no? Y el que más te regatea y el que más te recupera, claro que sí. Vamos a hablar del Girona ahora porque en este caso el más infravalorado, Paula, hemos hablado también a veces mal de los fichajes del Girona, ha tocado hacerlo en algunos vídeos, no pasa nada, no siempre han acertado, pero hay uno este año con el que sí han acertado. Me quedo, Juan, con Banat, el delantero llegado este verano. No era sencilla la papeleta, ¿eh? Recordemos que se marcha Dovbyk, el club apuesta entonces la temporada pasada por esos 2 fichajes de Abel Ruiz y Miovski, que no nos generaron grandes expectativas, es la verdad, y no salieron bien. Ninguno, no. Entonces, este verano decidieron repetir fórmula, ¿no? De traer a un delantero desconocido, ucraniano y demás, y lo cierto es que su rendimiento está siendo muy bueno. Ya son 9 goles los que lleva, una asistencia. Es cierto que se pagan por el 15 millones de euros. Que sorprendió, porque en su momento dio un poco vibras de el Girona, después de que le ha salido mal Miovski y Abel Ruiz, intentando repetir la de Dovbyk, pero muy exagerado, delantero corpulento, misma talla, misma procedencia, un pastón, porque al final 15 millones de euros para un club como el Girona es una pasta. Y, oye, sorpresa positiva, yo diré que a mí también me está gustando. Sí, es un delantero que al menos a diferencia de los otros 2 tiene olfato de gol, o sea, tiene gol, es un delantero que tú ves y por esos movimientos que hace. Se aprecia en un delantero. Sí, se aprecia muchísimo, yo creo que además el Girona lo necesitaba. Muy efectivo en penaltis, me gusta definiendo cara a puerta, y luego lo que le he visto sin balón es un delantero que me parece que se entiende bien, que sabe asociarse, que tiene ese juego de espaldas. Muy interesante para mí su primera temporada en el Girona. Sí, no tan deslumbrante evidentemente como la de Dovbyk, que fue nivel mejores delanteros de Europa, era una cosa, bueno, pues para que luego se hiciese la puja que se hizo por él en verano, pero un delantero, como tú dices, interesante y que además engaña un poco, porque por su físico piensas que va a ser el típico que con los pies nada de nada. Exacto. Y no es Neymar, pero un tío bastante apañado para medir 1,90, creo que medirá, o por ahí, yo creo. Vamos con el Mallorca, uno de los equipos más en apuros esta temporada. Hay que quedarse con alguien infravalorado y tú has elegido a Omar Mascarell. Juan, me quedo con este centrocampista, 33 años. Lo meto más que nada porque creo que en el Mallorca siempre tendemos más a hablar muy bien de Murici, a hablar muy bien de Samu Costa en ese centro del campo, incluso del propio Darder, y que ese típico futbolista que pasa más desapercibido, pero que yo creo que con Arrasate ya consiguió hacerse un hueco en ese centro del campo, con De Micheli se está manteniendo, y también gracias a eso, oye, hemos permitido ver a Samu Costa más liberado, llegando más desde segunda línea, y creo que gran parte de culpa es suya. Y luego en el último partido frente al Real Madrid le tocó jugar de central y la verdad es que lo hizo muy bien. Bueno, es el típico futbolista. Para mí, el infravalorado de Mallorca siempre había sido en las últimas temporadas Samu Costa, porque creo que había perfiles que solían brillar más y opacaban a un tipo que en el centro del campo estaba haciendo maravillas, pero creo y siento que esta temporada se habla ya más de él y creo que se le tiene más en cuenta. No me parece malo Mascarell por lo que tú dices, porque es el típico que te hace el trabajo sucio, súper necesario, y que además creo que es un futbolista que tiene el suelo muy alto, es decir, sus peores rendimientos suelen ser cumplidores, también tiene el techo relativamente bajo, es decir, tampoco es un futbolista que te vaya a hacer maravillas, ya sabemos lo que es, un pivote de contención, que también tiene esa polivalencia para jugar de central, pero que te cumple la papeleta, y creo que lo lleva haciendo durante muchas temporadas en el Mallorca. De hecho, nunca ha sido un titular como indiscutible, pero luego siempre acumula muchos minutos todas las temporadas, esté el entrenador que esté, y eso habla muy bien de él, sobre todo en una etapa ya, yo creo, veterana de su carrera, un tipo que ha vivido mucho, había muchas
yo creo que esperanzas en su origen cuando empezó como futbolista, luego ha ido encontrando poco a poco su sitio en primera, y me parece un tipo típico cumplidor. Y muy interesante esto que decías de Samu Costa, que yo no lo he metido porque siento que ya hablamos mucho de lo bueno que es, pero que el otro día, creo que fue en el parón de selecciones con Portugal, claro, me salieron tweets de gente alucinando, ¿no?, allí en Portugal, de lo bueno que era Samu Costa y que de dónde había salido un jugador así. Entonces, bueno, también podría haber entrado, pero es cierto que como creo que hablamos ya bastante de él. Sí, y Samu Costa sobre todo encaja muy bien en el perfil de infravalorado porque es el típico que por su carácter y porque no le tiene miedo a bajar al barro, muchas veces parece que es un perfil de centrocampista que luego no es decir, te parece un leñero, que lo es cuando hace falta serlo, pero luego tiene mucha calidad también con los pies y es un centrocampista muy completo, pero Mascarell yo creo que un seguro y un tipo muy cumplidor para un Mallorca que, bueno, está pasando complicaciones esta temporada. Vamos al Rayo Vallecano en esta lista, bueno, pues alfabéticamente libre. Exactamente. Y pasamos al Rayo Vallecano. ¿A quién has elegido en el Rayo Vallecano? Oye, el orden paulético es así, ya está, no pasa nada. Me he quedado con Patezis. Me ha costado mucho en el Rayo quedarme con uno, la verdad. Yo me quedo con Patezis. Primero, bueno, un futbolista que lleva desde 2021 en el Rayo, no es ni mucho menos titular, ¿no? Tiene ese rol de rotación. Bueno, juega bastante. Sí, juega bastante. Pero bueno, no diría que es igual indiscutible, pero es un jugador que yo creo que suele cumplir, que a mí me gusta, que tiene sobre todo mucho despliegue físico, mucha presencia en campo, que a nivel defensivo me parece que lo hace muy bien y que igual dentro de un Rayo que se destacan más otros nombres, creo que el de él no luce tanto. Bueno, me parece que a mí me gusta más, no sé, a ti, más de centrocampista que de central. Sí, a mí también. De centrocampista no es el mayor esteta del balón, tiene una apariencia con el balón un poco, pues, Umar Sadikiana, digamos, ¿no? Muy bien definido. Me encanta el concepto. Extremidades largas, trote errático, pero el tipo, la verdad que luego tiene un recorrido, una zancada brutal y es muy potente por arriba también, lo destacabas antes, es un riesgo siempre en ataque y bueno, me parece un futbolista que puede pasar por infravalorado, ¿no? Me parece que dentro del Rayo yo creo que sí que se le tiene bien valorado, o sea, me parece como un jugador que aunque tú dices, bueno, no es titular indiscutible, suele estar ahí además con esa polivalencia para suplir los juegos que haga falta, pero bueno, buen futbolista. Pues esta es mi elección del Rayo, Juan. Vamos al Real Madrid, el siguiente de la lista. Difícil quedarse en el Real Madrid con un infravalorado. ¿Ha habido dudas? No, hombre, Juan, no hay dudas. Yo me he quedado con Lunin. Bueno, bien. Bien. De hecho, me hago el sorprendido, pero este medio lo elegimos juntos. Sí, este lo dijo a Juan. El Real Madrid es un dilema, ¿vale? Porque en el Real Madrid, pues, hombre, Mbappé, pues evidentemente no está infravalorado. No. Y luego yo creo que una elección que podría pasar, pero que yo ya creo que ha pasado lo mismo que con Samu Costa, Tchouaméni ha habido por tramos que ha estado infravalorado, sobre todo porque hubo muchos tramos en los que estaba jugando en posiciones que no le tocan, como la de central, y yo creo que hoy en día, en una temporada bastante mala del Real Madrid, Tchouaméni es de los más destacados y la gente y el público del Real Madrid ya ha aprendido a apreciarlo. Sí. No así con Camavinga, por ejemplo, que también creo que está valorado pues, en la medida en la que está rindiendo últimamente, ¿no? Entonces, me parecía obvio y Lunin, elección interesante, bueno. Sí, ¿no? Un jugador que llega muy joven al Real Madrid, con solo 19 años, a partir de ahí lo ceden a la segunda división, tanto a Leganés como Valladolid, a primera, donde no juega ninguno de los dos, y es entonces ahora sí, en segunda, en el Oviedo, donde ya empieza a jugar, pero a partir de ahí ya se queda en el Real Madrid en ese rol de segundo portero, y si hay algo que podemos poner en valor a Lunin, es que cuando Courtois se ha tenido que lesionar, cuando a Lunin le ha tocado jugar Copa, siempre ha rendido, ¿no? Salvando distancias de lo que evidentemente es Courtois, pero un jugador de mucha fiabilidad, ¿no? Este perfil que dices, si no fuese segundo portero del Real Madrid y estuviese en otro equipo y disputase minutos, ¿qué potencial habría tenido, ¿no? ¿Cuál habría sido su rendimiento? Sí, yo creo que ha tenido algún fallito, que habrá mucha gente del Real Madrid que nos lo señalará en los comentarios, sí. Lo entiendo, pero más allá de eso me parece, como segundo portero, el mejor segundo portero que hay en toda la liga. Me parece, a mí me gusta más que Musso, no decir que Chesney,
Y luego yo creo que, bueno, por momentos el Villarreal, cuando tenía ese overbooking de porteros, podía haber alguno que podía convencer, pero me parece que tener como segundo portero a alguien como Lunin es un seguro que pocos equipos se pueden permitir. Lunin creo que sería, habrá gente que lo comparta y habrá gente que no, titular en bastantes equipos de primera división. Sí. Yo creo que lo sería. Y de hecho, bueno, por ahí fueron los rumores una época. Él estuvo muy disgustado en aquella final de la Champions que llega Courtois por las justas y se la quitan, entre comillas, después de haber hecho una muy buena Champions en general. Sí. Y de momento se ha contentado con ser segundo portero del Real Madrid. Yo creo que es algo que va a durar poco. Sí, comentabas esto de los errores y es cierto, pero también es que no es nada fácil no jugar igual en prácticamente toda la temporada y que justo en el momento en el que te necesitan rendir y estar mentalmente preparado y demás, y más es que en la vida del portero, me Exactamente. refiero. O sea, los porteros tienen que vivir más preparados que en ninguna otra posición para esto. Sí, sí. Y que igual luego puedes ser segundo portero y no jugar en toda la temporada prácticamente, que es que igual ni te llega ni a mí me parece un gran portero y creo que al Real Madrid le va a costar ya en los próximos años convencerle de que se quede calentando el banquillo, y a no ser que Courtois de repente sorprenda y diga el año que viene me voy. Yo creo que Lunin está apurando sus opciones para ver si Courtois en algún momento se va, pero como Courtois no baja el pistón, yo creo que al Madrid... ¿Y que le den a él la oportunidad en la portería? No, imposible. O sea, yo creo que hasta que no se vaya Courtois, Lunin no va a jugar. Entonces Lunin está apurando para ver si Courtois en algún momento decide irse, pero viendo que eso no sucede, yo creo, y mi apuesta es porque le va a costar al Real Madrid retenerlo, porque el muchacho dirá, oye, pues me apetece jugar de titular en algún momento de mi vida, que todavía soy joven. Vamos a la Real Sociedad, hablemos de infravalorados. ¿A quién eliges? Yo me quedo, Juan, con Beñat Turrientes. Y este es un caso bastante atípico porque es un jugador que ya con Imanol le costó mucho tener minutos, con Sergio Francisco más de lo mismo. Es más, en enero, ante esa falta de oportunidades, estuvo muy cerca de marcharse a Osasuna, pero es ahora con Matarazzo donde ha empezado a jugar, le ha dado esa oportunidad, ese rol de titular, junto con Carlos Soler en ese doble pivote, y a mí es un jugador que no esperaba que se sumase, ¿no?, en esta temporada en la Real, y de momento me está convenciendo bastante. Es el eterno y sí, ¿no? En la Real Sociedad yo creo que para mí personalmente los dos que más me han, entre comillas, desesperado en estas últimas temporadas porque veía que tenían mucho potencial pero no terminaban de arrancar eran Barrenechea y él. A los dos les ves las capacidades técnicas. En el caso de Turrientes, además, es típico futbolista, perfil centro del campo, que entra mucho por el ojo, muy buen toque de balón, le ves recursos y gestos muy buenos en cada partido, pero típico, muy poco trascendente en el juego. No terminaba de tener gol o llegada de segunda línea, tampoco era definitorio en el pase, con una visión de juego espectacular, tampoco es un perfil organizador. Entonces decía, sí, es un centrocampista que se le ve que tiene muy buen pie, pero no tiene impacto en el juego, ¿no? Y ahí pues un poco la eterna promesa de ver que no terminaba de encajar. Y es verdad que últimamente se ha hecho más un hueco y me parece que es un chico que el talento siempre ha estado ahí, pero me parece que ahora está empezando a tener un poco más de peso en el juego. Sí, y de ese paso hacia adelante en su fútbol, ¿no? Es que tú lo comentabas, hay muchos jugadores que enseguida ves esa calidad, ves ese disparo lejano, ¿no? Por ejemplo, Zakarian lo tenía mucho, pero es que luego en los partidos no tenía ese peso. Yo creo que con Turrientes pasaba un poco parecido, pero ahora sí que creo que lo está demostrando. Podríamos haber metido a John Martín, pero yo creo que ya está haciendo mucho ruido, ¿no? La fina línea entre infravalorado y no, pues un chico del que se está hablando ya evidentemente mucho, y con razón, porque es un pedazo de central. Vamos al Valencia. ¿Con quién te quedas, Paula? He escogido, Juan, a Lucas Beltrán, un futbolista que a principio de temporada, y esto es verdad, yo le metí bastantes palos. Hubo palos, pronto. Sobre todo, y lo sigo manteniendo, porque como único punta, bueno, se ha demostrado que no es eso, ¿no? Que no es para ser ese único delantero, que donde él brilla más es en esa media punta, ese jugador que puede darle balones, tener conducción, liberar líneas. Yo creo que ahí sí que está brillando más. Tampoco tiene especialmente muchísimo gol, ¿no? Yo creo que por eso aportamos otras facetas. Y en un momento en el que André Almeida lleva muchas temporadas, que no acaba de dar ese salto y demás, yo creo que Lucas Beltrán, en esa primera vuelta sobre todo, se hizo un hueco más que merecido en el Valencia. Es que, claro, el contexto para nosotros a bote pronto y en general para todo el público fue: el Valencia busca un delantero. Claro. Empiezan a sonar Jutgla, Borja Iglesias, Umar Sadik. Al final no llega ninguno, y al que fichan
con una inversión la más importante, bueno, junto con el portero que se ha hecho este verano. Y último día de mercado, además. Es Beltrán. Entonces, claro, todo el mundo que no hemos visto jugar a Beltrán durante su carrera, porque al final no podemos ver fútbol argentino todos los días, entendemos que es el delantero del equipo, empieza a jugar como delantero del equipo, y como delantero le veíamos muchas carencias, ¿no? Además, para un equipo como el Valencia, que ataca con muy poca gente, a nivel ofensivo pues bastante mejorable, el juego colectivo, y no nos terminaba de encajar. Y como 9, la verdad es que la experiencia de la primera vuelta fue muy mala. Desde que llegó Sadik y desde que Hugo Duro está jugando más, él está jugando en un perfil de media punta y está haciéndolo mucho mejor. Al final no era el sustituto de Sadik, sino que más bien parece que es el sustituto de un Almeida que nunca termina de convencer. Que hay épocas en las que Almeida bien podría ser el infravalorado del Valencia, porque técnica y calidad la tiene, pero de nuevo otro futbolista al que le cuesta ser trascendente, le cuesta ser constante, un día en Mestalla le aman, otro día le odian, en parte tienen razón, porque es un futbolista muy intermitente, y Beltrán a mí como media punta me parece muchísimo más interesante. Sí, como ese segundo punta, ¿no? Que no sea él el que tenga que estar peleándose con los centrales, sino que, bueno, que le permitan involucrarse más en el juego, y creo que es donde él sí que tiene más que aportar. Vamos al Athletic, temporada también complicada para el conjunto bilbaíno. ¿Con quién nos quedamos como infravalorado de los Leones? Me he quedado, Juan, con Robert Navarro. Estaba siendo, bueno, complicado ver a quién escoger. Después de barajar muchos nombres, digo, pues me quedo con Robert Navarro, porque es un futbolista que muchas veces, partiendo de ese rol de suplente desde el banquillo, a mí lo que más me convence de él es que siempre intenta aportar, ¿no? Que son futbolistas que, aunque jueguen 15 minutos, lo hacen enchufados, intentando darle la vuelta a las cosas, y con la tontería ya lleva 5 goles. Segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás de Guruceta, que ya no sé de quién habla esto bien, de quién habla esto mal. Claro, habla bien de él, muy mal del equipo, muy mal de varios de sus compañeros, a los cuales no mencionaremos. Y además, un jugador como Dean, Juan, que puedes meterlo en banda, puedes meterlo por dentro, donde quieras, él te va a cumplir. Es el nuevo Berenguer. Completamente. Hemos hallado un nuevo Berenguer, sí, es exactamente igual, o sea, es una cosa... Es lo mismo. Bueno, me parece que yo creo que está teniendo un rol mucho más protagonista de lo que se esperaba en el Athletic después de su fichaje. Yo creo que era... por las limitaciones que tiene el Athletic, un fichaje que caía prácticamente de maduro, ya se sabía que iba a suceder. A partir de ahí, yo creo que se le entendía más como un sustituto de Jaló, ¿no? Como, oye, pues ese jugador que entra desde el banquillo para aportar, y ha tenido más trascendencia la lesión de Nico, mal rendimiento de Iñaki durante mucha parte de la temporada, mal rendimiento de Sancet. Ahí hay muchos huecos que llenar, y él más o menos lo ha hecho. A nivel individual, poco que reprocharle. Yo creo que efectivamente, oye, pues está salvando bastante la cara en una temporada muy mala del Athletic. Ahora bien, cambiar Nico por Robert Navarro es un poco un síntoma de lo que le está sucediendo al Athletic. También es un futbolista que la pide mucho más al pie, que tiende mucho a jugar hacia adentro, que es un perfil mucho más centrocampista. Entonces, al final, es lo que vemos que luego le sucede al Athletic, un equipo que ha pasado de ser rock and roll, fútbol vertical, transiciones, profundidad, a un equipo mucho más espeso en ataque. No, es un poco la consecuencia de que futbolistas como Robert Navarro sean más protagonistas, es lo que hay. Sí, tú lo decías, mejor que no se parece nada a Nico en condiciones ni a Iñaki Williams, ¿no? Porque el Athletic busca mucho ese juego por fuera, esa velocidad de los futbolistas de banda. Él no es eso, porque es que es al contrario, es para pedirle al pie, como tú decías. Pero bueno, un jugador que muy interesante, que está aportando y que ya son 5 golitos. Y poco a poco está creciendo también en la Liga. Oye, pasó de una muy buena segunda vuelta en el Cádiz a luego temporada en el Mallorca con sus más y con sus menos, y ahora en el Athletic, que es un equipo que tiene aspiraciones de pelear por Europa, aunque no se le esté dando, y más o menos siendo importante, o sea que creciendo también en su carrera. Vamos al Fútbol Club Barcelona, precisamente hablando de gente que está creciendo en su carrera. Otro que no sé si la gente nos va a comprar como infravalorado ya en este punto de su carrera, ¿eh? Nosotros lo tiramos. Tienes toda la razón. Es que hemos hablado mucho de él, es Eric García. Es cierto, Juan, digo, estoy metiendo otra vez a Eric García, ¿cuánto hemos hablado de él? Pero cuando hay que hablar de un jugador, ¿se habla de un jugador, Juan? No, yo creo que habrá mucha gente que dirá, ojo los pesados de a bote pronto otra vez con Eric García. Además, ya sabes que aquí me estás tocando la fibra de vida personal, futbolista que, lo he dicho muchas veces, lo repetimos otra, uno de los más indispensables del Barça en esta temporada, jugando de lateral, de pivote, de central, haciéndolo bien prácticamente en cualquier posición, mejorando mucho
en lo que era su gran carencia, la gran crítica, que era el aspecto defensivo, la contundencia. Es uno de los defensas más contundentes del Barça en esta temporada, esa es la realidad. Y un tipo que se ha ganado muy bien el puesto, el que sea que le den. O sea que esta temporada nos cuela todavía como infravalorado, sobre todo te lo meto más como infravalorado porque suena demasiado poco en las quinielas de la selección española. Sé que en esta última convocatoria justo se ha dado que estaba lesionado el pobre hombre, pero aún así me da la sensación de que se le descarta con muchísima rapidez. No, y tienes razón, ¿eh? Yo soy la primera que es cierto que no me entran en los primeros nombres, sí, lo cierto es que la temporada que está haciendo es para ello. Sí, sí, a mí en la selección española me rechina mucho que se hable poco de Vivian, Eric García y Moleiro. Son las tres que normalmente... Sí. Puedo entender que no se les lleve, pero que ni estén en la conversación prácticamente, francamente me sorprende. Pero bueno, buena temporada de Eric García, no sé qué añadir a la chapa que le hemos metido a la gente con Eric García. Completamente, y yo además un rendimiento que no esperaba, la verdad. Yo nunca esperé que Eric García, con todos los palos que se le dio de más de joven, fuese a llegar a este nivel y a ser importante en este Barça, y está aportando muchísimo. Vamos con el Elche, un equipo que ha pasado de ser revelación a preocupación en la segunda vuelta, pero que también tiene infravalorados y también tiene gente a la que destacar. Nos quedamos con uno que, oye, pues puede ser sorprendente, pero te lo compro, ¿eh? Me quedo con Germán Valera, un futbolista de que si yo hablaba que no esperaba el rendimiento de Eric García, pues el de Germán Valera, lo siento, pero tampoco. Recordemos que él acaba fichando por el Valencia, sale por la puerta de atrás porque es que no cuenta ni para Baraja ni para Corberán. Es más, yo era de los que pensaba, bueno, es que no tiene el nivel directamente para jugar en primera incluso. El jugador decide dar un paso hacia atrás en su carrera, se marcha al Elche a segunda división, clave en el ascenso y muy importante también a esta temporada en primera división con Sarabia, que yo creo que es el que ha encontrado la clave para este rendimiento de Germán Valera. Sí, sin duda, me parece dentro de un equipo que funciona muy bien en lo colectivo en muchas cosas. Sí. Un perfil de futbolista que sobre todo cuando llega en velocidad desde atrás es de los que aporta un poquito más de verticalidad y de profundidad al Elche, que es en general de lo que va escaso, de futbolistas que le puedan romper el espacio, ganar ventajas en 1 contra 1, en regate. Yo creo que es lo que se esperaba un poco de Angana, que fuese y luego no ha sido, ¿no? Y él lo está siendo, ¿no? De hecho, aportando con 4 goles, 4 asistencias, más de 2000 minutos, un tipo que además físicamente aguanta muy bien todos los partidos, está teniendo mucha continuidad en el equipo. Como tú decías, sorprendente, ¿no? Yo creo que el esquema le ha favorecido mucho para sentarse y demostrar pues que, oye, nos ha caído la boca y efectivamente tiene nivel de primera división. Y dentro de un Elche, del que siempre en esos primeros partidos lo que me ha llamado la atención era ese juego interior que tenía, ¿no? Esa gran calidad de centrocampistas, de muy buen pie todos, de asociarse. Yo creo que ahí Germán Valera, esa nota distintiva, lo está notando y sus cifras, que no están nada mal, 4 goles, 4 asistencias, así lo demuestran. Vamos con el Getafe, otro futbolista con el que hemos dado mucha turra, pero pese a la turra que metemos, hay algunos seleccionadores que se siguen haciendo los locos. Buah, es que eres un 10 de 10, Juan. Mauro Arambarri, hombre, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos dicho esto? Claro, Arambarri es uruguayo. ¿Y quién entrena a Uruguay? Marcelo Bielsa. Mira que igual Bielsa no se ha enterado todavía de que es uruguayo. Igual va a ser este el fallo. No, es verdad, igual no lo sabe. Claro, igual no lo sabe. Bueno, sorprendente porque máximo goleador la temporada pasada del Getafe, con dobles dígitos. Esta temporada, sorpresas te da la vida, es el máximo goleador del Getafe otra vez, con 6 goles. Y aún así Bielsa, hay que decir que es una de las posiciones de Uruguay que es más potente. Sí. Pues entiendo que por delante de Fede Valverde no va a ir el buen hombre, pero bueno, oye, como recurso, ¿por qué no? ¿Por qué no, Marcelo? Hombre, no me creo que no tenga hueco en la plantilla de Uruguay un futbolista como Arambarri. No lo creo, pero bueno, es un centrocampista que ya hemos hablado mucho de él, ya lo conocemos, un grandísimo llegador, que tiene gol, tiene mucho trabajo. Ya se ha hablado mucho, ¿no?, de ese doble pivote, Luis Milla, Arambarri. Bueno, es que cuando tu centro del campo es ese, yo creo que por eso el Getafe está donde está, pero que Bielsa no lo llame, yo no lo entiendo, Juan. Yo desde aquí, públicamente, Bielsa, convócalo. Totalmente, y además una gran historia de superación, hay que decir, porque ya sufrió hace tiempo una lesión bastante grave, volvió de manera paulatina, tuvo alguna pequeña recaída o alguna pequeña duda y ahora ya está en pleno rendimiento, un futbolista que se ha currado mucho estar donde está y que bueno, pues tiene un rendimiento fantástico. Ojalá le dure al Getafe esa dupla en el centro del campo un montón de tiempo, porque es la base de todo el equipo prácticamente, y dos futbolistas que están rindiendo a un nivel espectacular.
Vamos con el Levante, el equipo granota, ¿con quién te quedas? Con Matthew Ryan, me quedo con Matthew Ryan, el portero australiano. Muy inesperado este rendimiento. Ya en verano el Levante tenía el problema de que Andrés Fernández, que había sido el portero titular en segunda, no renueva, y entonces se quedan con Pablo Campos, que es un portero muy joven del que habían hablado muy bien, pero del que el club se ve que no acababa de verle con el suficiente nivel como para dar una portería en primera división. Tenían que fichar un portero, sonaron muchos nombres y finalmente acabaron trayendo a Matthew Ryan. Recordemos, jugador que pasó por la Real Sociedad, pasó por el Valencia, pero que yo tenía completamente muy desubicado, ¿no?, donde había estado, y que su rendimiento está siendo muy bueno. Sí, hombre, es un futbolista ya muy veterano. Claro. Llega ya en una etapa final de su carrera, lo que sorprende. Él fue buen portero ya cuando estuvo en el Valencia. Yo creo que en Valencia en general dejó un muy buen sabor de boca. Yo creo que allí se le tenía muy bien valorado. Luego fue al Brighton. En el Brighton hizo unas buenas temporadas en la Premier League, hay que decirlo. La verdad es que era un buen portero, sí, bastante completo. Y lo que sorprende es que en esta etapa ya más veterana de su carrera haya vuelto a Primera División y esté solventando la papeleta con buena nota. Yo creo que todos ya teníamos un poco de dudas con respecto al rendimiento que podía dejar. Y bien, la verdad es que me parece que la portería del Levante, que no es una de las más fáciles de defender de la Primera División, la está haciendo bien. Sí, sobre todo porque en verano, si me hubieses preguntado, yo te diría que la del Levante me parecía la portería más floja de toda Primera División. Y con el rendimiento que hemos visto, para nada un portero que, sin ser especialmente alto, yo me quedo sobre todo con la seguridad que transmite en los momentos claves donde el Levante le ha necesitado, él ha respondido. Sí, yo te lo compro. Este entra por infravalorado dentro de su posición dentro de la liga, ¿no? No era una de las porterías que más destacaba, ni mucho menos a principio de la temporada, y ha resuelto bien la papeleta. Vamos a Osasuna, el conjunto de Lishi de Pamplona. ¿Con quién nos quedamos como gran infravalorado? Con Rubén García, con el Joker. Me quedo con él porque yo, Juan, igual si te pregunto, dime futbolistas de Osasuna, pues evidentemente destacas a Budimir, destacas a Víctor Muñoz, a Aimar, incluso el propio Boyomo, pero yo creo que Rubén García es de esos jugadores que siempre nos dejamos fuera de la ecuación y que temporada tras temporada acaba dando cifras, acaba dando rendimiento, y que es ese perfil más creativo que Osasuna no creo que tenga tanto, pero que sin embargo con Rubén sí que lo tiene. Bueno, te lo puedo comprar, sobre todo porque creo que era un futbolista que en esas temporadas europea de Arrasate, cuando Osasuna sorprendió mucho en la liga, él destacó mucho y era un futbolista, yo creo que muy bien considerado en España. A partir de ahí, yo creo que bajó un poco su rendimiento, dejó de ser tan insustituible, no era esa pieza tan fundamental en Osasuna, destacó menos en general, y yo creo que esta última temporada ha vuelto a reivindicarse y a ser un futbolista importante. Sobre todo creo que en la parcela ofensiva, sobre todo este año, ha destacado mucho Víctor Muñoz, que yo creo que es el que se ha llevado todos los focos, con razón en parte, porque ha sido una gran sorpresa, ¿no? Pero él también es el que aporta un poco esa nota diferente a nivel ofensivo en un equipo, y me parece que, bueno, me puede encajar como infravalorado porque es un futbolista que viene como una trayectoria cambiante y ahora está volviendo a reivindicarse. Me recuerda un poco al caso de Isi, Álvaro García, por ejemplo, en el Rayo, ¿no? Que también son futbolistas que sorprendieron un montón, tuvieron una temporada valle como que parecía que había sido cosa de una temporada y ahora han vuelto otra vez. Sí, desde 2018 en el club son muchas temporadas las que lleva ya en Osasuna, pero yo me quedo con él. También me quedaría ojo con Sergio Herrera, que portero, porque sé que hay mucha gente que le parece un pesado y que hay mucha gente que si no es de tu equipo no le quiere, pero es un pedazo de portero, y siempre que se habla de los mejores porteros de la liga, nunca se menciona a Sergio Herrera, y ojo que es un pedazo de portero. Vamos con el Betis. ¿A quién elegimos? Me he quedado, Juan, con Valentín Gómez, un futbolista que llega en verano a la Liga. El Betis hace una apuesta por él, paga su cláusula de rescisión y se lo llevan de la Liga Argentina, y es un jugador que a mí, para ser su primera temporada, me ha gustado mucho lo que le he visto. Es central, pero ha jugado también muchísimos partidos en el lateral izquierdo, sobre todo porque entre Junior Firpo y Ricardo Rodríguez no acaba de convencer. Yo creo que con lo joven que es, le veo muy buenas condiciones, su primer año en la Liga, y sí que es cierto que igual otros nombres como Aitor Ruibal se podrían haber metido, pero yo creo que de él se está hablando poquito para lo que le estamos viendo. Sí, Ruibal es un clásico de estas listas, porque lo decíamos antes de Mascarell, por ejemplo, ¿no? Futbolista cumplidor, de estos que de repente se pega 7 temporadas en un equipo y siempre termina jugando, aunque nunca sea, entre comillas, titular indiscutible. Pero en este caso me parece también bien tirado Valentín Gómez. Creo que es un defensa que va
yo creo que puede hacerse un hueco en el Betis como titular en las próximas temporadas, coincido contigo. Es un caso curioso, pero también es un central no demasiado voluminoso, a nivel ofensivo, como que se queda un poco en un mix, como Eric García también a nivel físico, sí. Me recuerda un poco, ¿no? Ni es tan grande como los centrales que hay hoy en día para destacar en la posición de central, aunque lo hace bien, ni luego a nivel ofensivo es una cosa espectacular como para jugar de lateral, pero es cumplidor, le pongan donde le pongan, y yo creo que es el típico caso en este concreto que en el Betis yo creo que sí que lo valoran y creo que es un chico que se le aprecia el rendimiento que ha dado constante desde que ha llegado, pero que más allá del Betis no se le tiene mucho en cuenta en lo que es el panorama de la Liga y puede entrar como infravalorado. Sí, yo creo que es cuestión de tiempo entre que una posible venta que se comentaba de Nathan o ya más barata que tiene una edad, yo creo que ahí él encontrará su sitio y que lo veremos jugar todavía más minutos en el Betis. Vamos con el Oviedo, un equipo que parece que está reanimándose ahora en la pelea por la permanencia. Veremos si no es demasiado tarde. ¿Con quién nos quedamos como infravalorado del Oviedo? Pues me he quedado con Alberto Reina, centrocampista español del Oviedo, que a mí es dentro de la plantilla, dentro de la calidad que hay, me parece de los más destacables y de los que más salvaría. Un jugador con muy buen pie, creo que llama la atención especialmente por eso, ¿no? Porque tiene esa calidad técnica que yo creo que enseguida lo notas cuando lo ves jugar, tiene mucho rango de pase también, lleva 3 goles, una asistencia, es su primera experiencia en la Liga, en Primera División, pero él realmente despunta en el Mirandés con Lichi. Es más, se hablaba de un posible interés de Osasuna para reencontrarse con él, pero yo me quedo con Alberto Reina. Bueno, es una de las sorpresas positivas, ¿no? En una temporada que, como decimos, está siendo un poco para olvidar, aunque ahora están intentando hacer ahí el último apretón el Oviedo para intentar pelear por la permanencia, y desde luego me parece uno de los futbolistas más destacados. Teníamos también apuntado a Fede Viñas, que además últimamente está haciendo goles y está siendo importante en esas victorias y esos puntos que está rascando el Oviedo. Cositas positivas en una temporada que, bueno, pues también ha habido muchísimos, yo creo que ha sido uno de los problemas del Oviedo, demasiados fichajes, demasiado movimiento en la plantilla, entonces pues claro, si te funcionan solo una tercera parte o la mitad, pues es complicado pelear por una permanencia en Primera División. Vamos con los dos últimos, empezamos con el más infravalorado del Sevilla. Este me ha costado, Juan, no te voy a mentir, pero me he quedado con Oso, este futbolista bueno, que viene de la cantera, ¿no? del Sevilla Atlético, aunque creo que llevaba apenas 3 temporadas allí, de las pocas noticias positivas que me parecen del Sevilla, porque es estos jugadores que un poco por necesidad Almeida apuesta por él tras la lesión de Suazo, y lo cierto es que lo ha hecho muy bien, ¿no? Un futbolista agresivo, que pisa línea de fondo, que te puede cumplir en ese rol de carrilero, y que a mí lo que le he visto hasta ahora me está gustando. Sí, yo creo que es un canterano del que, se ha hablado bastante, porque desde que ha irrumpido ha llamado mucho la atención. De hecho, bueno, pues recuerda un poco a lo que sucedió con Quique Salas y con Juanlu, que sobre todo con Juanlu parece que ha bajado bastante el suflé de las expectativas en el Sevilla, pero canterano en el que se tienen puestas muchas esperanzas, con razón, porque es una de las, como decías tú, grandes noticias del Sevilla en una temporada para olvidar, en el que yo creo que ahora estamos en el peor momento posible. Y bueno, pues un futbolista que lamentablemente ojalá se quede mucho tiempo en el Sevilla, porque cada canterano que surge está la duda de, ya sabéis que con los canteranos se genera más plusvalía por el hecho de que surgen desde tu propia cantera y no tienes, bueno, pues todo lo que ingreses es directo para recuperar las arcas del club. Veremos si Oso, lamentablemente, no es una de estas ventas que tiene que hacer el Sevilla dolorosas en verano para recuperarse, pero desde luego un futbolista importante, como demuestra Paula, que además ya están trabajando para renovarle. Y también que él nace en España, pero sus padres son argentinos, y hace poquito Scaloni ya dijo que habían estado siguiendo los partidos, el rendimiento que había dado, así que ojo, porque tiene ahí también la posibilidad de jugar tanto con España como con Argentina. Bueno, lo decíamos antes de Carlos Romero, ¿no? Que la competencia en el lateral izquierdo en España está complicada, sí, pues la verdad es que no es la mejor, va a tener no es la mejor posición. Más de lo mismo. Terminamos con el Villarreal. Y has elegido un infravalorado que estoy bastante de acuerdo. Sí, me quedo con Santi Comesaña, que suele ser un habitual cuando hablamos de infravalorados. Bueno, se destaca mucho el gran rendimiento de Pape Gueye, que a mí me encanta ese jugador, o incluso el propio Parejo, la calidad que tiene también a nivel de distribución, pero igual Comesaña también se queda siempre en ese segundo plano. Es el jugador con más minutos disputados en el Villarreal,
le sigue muy de cerca Moleiro, pero él es el primero, y a mí me parece un jugador que si tuviese que destacar algo de él es lo regular que es en cada jornada. Sabes ya aunque tienes un rendimiento base por su parte. Sí, yo creo que es jugador que si nos tuviésemos que quedar con futbolistas destacados del Villarreal desde fuera, todos elegiríamos pues a estos más vistosos que nos han llamado mucho la atención, pero si le preguntas a Marcelino, probablemente él estará muy contento con Comesaña, porque es un seguro de vida, futbolista que los minutos evidencian que es un tipo con el que siempre puedes contar desde el banquillo, que además juega en diferentes posiciones, lo hemos visto en el centro del campo formando parte del doble pivote, a veces Marcelino también experimenta poniéndole de partida en la banda y luego, bueno, sí, pues... muy Marcelino. Eso es la típica, luego no juega realmente tan ahí echado a banda, pero también lo hemos visto. Y como tú dices, un futbolista que además aporta en las dos áreas, bastante completo, no es un 10 en nada, me da la sensación, pero es un 7 en todo, que me parece un clásico de las listas de infravalorados, ¿no? Es bueno en recuperaciones, un futbolista intenso que te da recorrido, pero luego también mucha llegada de segunda línea y una buena distribución, me parece que técnicamente también es bueno. Y bueno, lleva un montón de temporadas en el Villarreal y él siempre está, más o menos han variado los compañeros, pero el que siempre permanece es él. Sí, yo lo único es que creo que me gusta mucho el centro del campo, Pape, Gueye, Comesaña, pero es cierto que a nivel de distribución, a nivel de ese jugador, lo que es Dani Parejo, se me queda un poco corto, pero es que ninguno de los dos es eso. Ninguno de los dos es eso, se parecen más entre ellos que con Dani Parejo, y de hecho por eso sigue jugando tanto Dani Parejo a día de hoy, pese a lo veterano que es, ¿no? Porque físicamente más o menos con Comesaña y con Gueye al lado pues le permiten estar un poco más liberado. Con Comesaña terminamos esta lista de infravalorados, espectacular. Genial. Os esperamos como siempre ahora vosotros en comentarios para que nos digáis quién os parece el más infravalorado de cada uno de vuestros equipos. Os leemos y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao!